Nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos. Título de la lección 12: Morir como una semilla. Nuestro texto inicial se encuentra en Evangelio de Juan capítulo 12, verso 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Número 1. Introducción. La ilustración de Jesús de un grano de trigo que muere es símbolo de nuestra sumisión a la voluntad de Dios, porque en primer lugar cae. El grano que cae de la espiga no tiene ningún control sobre dónde o cómo caerá al suelo, no tiene control sobre el suelo que lo rodea y que luego lo cubrirá. En segundo lugar, espera. Mientras el grano permanece en la tierra, no sabe qué le deparará el futuro, no puede imaginarse cómo será la vida en el futuro, porque es solo un grano de trigo. En tercer lugar, muere. El grano probablemente no podrá convertirse en espiga a menos que abandone su situación cómoda y segura como grano. Debe morir, es decir, debe renunciar a lo que siempre ha sido antes, una semilla, para poder transformarse en una planta que produzca mucho fruto. Si sabemos que la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros, ¿por qué nos cuesta tanto aceptarla? ¿Qué ejemplo de sumisión nos ha dejado Cristo? ¿De qué manera comprendes que se aplica a tu vida la analogía del grano de trigo? Número 2. Sumisión para el servicio. La cultura contemporánea nos incita a exigir y hacer valer nuestros derechos, pero como ocurrió con Jesús, seguir la voluntad de Dios quizá requiera que renunciemos a nuestros derechos voluntariamente para servir al Padre, de modo que esto tenga un impacto eterno en nuestra vida y en el reino de Dios, pudiendo ser difícil e incómodo, ya que crea las condiciones de un crisol. Podemos leer Filipenses 2, 5 al 11, deteniendo el video. Aquí se nos muestra cómo Jesús se sometió a la voluntad del Padre, renunció a su igualdad con el Padre y vino a la tierra en la condición de un ser humano y sus limitaciones, sin su gloria, como siervo de otros seres humanos, y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Este ejemplo de Jesús es un modelo para nosotros. Los derechos y la igualdad son buenos y deberíamos protegerlos, pero ¿en qué sentido necesitamos comprender la sumisión a la voluntad del Padre? ¿A qué derechos me aferro en este mismo momento que podrían estorbarme para someter mi voluntad a Jesús y servir a mi familia, mi iglesia y a los que me rodean? ¿Puedo salir de mi zona de comodidad para servir a los demás? Número 3. Morir está antes que conocer la voluntad de Dios. Muchos cristianos desean conocer la voluntad de Dios para su vida y sacrificar todo para Él. En Romanos capítulo 12, versos 1 y 2, Pablo describe cómo podemos conocer la voluntad de Dios. Si quieres saber cuál es esa voluntad de Dios, primero tienes que sacrificarte. Debemos ofrecernos al rendir nuestra vida como sacrificio vivo a Dios para ser renovados en nuestra mente. Solo la mente verdaderamente renovada puede comprender la voluntad de Dios. Para Cristo no fue suficiente que sufriera por nosotros, tenía que morir. ¿Y nosotros a qué cosas necesitamos renunciar a fin de llegar a ser un sacrificio vivo para Dios? ¿Morir al yo egoísta completamente? El sufrimiento no solo nos ayuda a enfrentar nuestro pecado, sino también nos da una idea de cómo Jesús se entregó a sí mismo por nosotros.
La entrega de los anhelos más caros a nuestro corazón es quizá lo que más se aproxime al concepto de la cruz. Nuestra propia experiencia simbólica de crucifixión nos brinda una oportunidad de empezar a conocerlo, al entenderlo en sus sufrimientos. ¿En qué cosas debes renunciar para convertirte en un sacrificio? ¿Cómo puede este conocimiento ayudarte a tener comunión con Jesús y sus sufrimientos? Número 4. Disposición a escuchar. Y vino Jehová y llamó a Samuel. Entonces Samuel dijo: Habla, porque tu siervo oye. ¿Alguna vez escuchaste esa voz suave y apacible del Espíritu Santo, pero la ignoraste? Por ende, todo salió mal y luego pensaste para tus adentros: «Oh, no, ¿por qué no escuché?». Samuel describe la historia de un anciano y sus 2 hijos malvados que no escucharon a Dios y de un niño que sí oyó. Aunque recibieron fuertes advertencias de parte de Dios, los que debían cambiar de conducta no lo hicieron y recibieron la paga de su desobediencia. Esta historia la puedes leer en 1 Samuel capítulo 2, desde el verso 12 hasta el capítulo 3, verso 18. ¿Qué diferencias ves entre los que escuchan a Dios y los que no? Los hijos de Elí tenían otras cosas en mente antes que las cosas de Dios, y si bien Elí habló con sus hijos después de escuchar lo que Dios quería, aparte de eso, parece que no hizo nada más. Y sus hijos, obviamente, no estaban dispuestos a someter su vida a la voluntad de Dios. ¡Qué contraste con el joven Samuel! El predicador Charles Stanley describe cuán esencial es cultivar la disposición a escuchar la voz de Dios en lo que él llama poner el cambio en punto muerto. Como en un automóvil, al encenderlo, estamos detenidos en un punto, ya sea para avanzar, obedecer o retroceder a nuestra voluntad, la desobediencia. Pero Dios, que es sabio a través de su palabra, no nos habla por el simple hecho de transmitirnos información o un conocimiento. Habla para que obedezcamos y sabe cuando nuestra agenda acapara tanto nuestra atención que es una pérdida de tiempo sugerir algo que la contradiga. En esos casos, a menudo Dios guarda silencio, porque Dios espera hasta que pongamos el cambio en punto muerto para escuchar y finalmente avanzar y no retroceder, ir en sentido contrario a su voluntad revelada en la Biblia. ¿Cuánto sufrimiento necesitas vivir para obedecer la voz de Dios y sus indicaciones? Número 5. Autosuficiencia. Cuando Eva pecó en el jardín del Edén, creyó que tenía sabiduría para decidir por sí misma lo que era bueno. Confió en su propio juicio y no en la palabra de Dios. Así nos exponemos a todo tipo de problemas. La historia de Saúl, además, en 1 Samuel, desde los capítulos 10 hasta el 13, es un ejemplo de autosuficiencia y la tragedia que llega tan rápidamente. El profeta Samuel ungió a Saúl como rey de Dios. Luego dio instrucciones específicas a Saúl, pero desobedeció. Hay 3 pasos que llevaron a Saúl a la ruina casi después de ser ungido como rey. El problema era que avanzó independientemente de Dios. Número 1. Saúl estaba bajo presión y evaluó con sus propios ojos lo que estaba sucediendo. Número 2. Saúl pasó de vi a me dije. Lo que vio con sus propios ojos dio forma a lo que dijo o supuso sobre la situación. Número 3. Saúl pasó de me dije a me esforcé y ofreció sacrificio. Lo que Saúl pensó dio forma a sus sentimientos y de allí a las acciones. Todos hemos hecho esto, confiamos en la vista humana, lo que nos lleva a confiar en el pensamiento humano, lo que nos lleva a confiar en los sentimientos y acciones humanas, y luego
Si luego actuamos sobre la base de estos sentimientos, muchas veces equivocados, porque están muy alejados de la voluntad de Dios. ¿Por qué Saúl siguió su propio juicio a pesar de las claras instrucciones de Dios? Quizás esté pasando lo mismo con nosotros. Si sabemos que somos tan frágiles y tenemos un conocimiento tan imperfecto, ¿por qué seguimos tratando de confiar en nosotros mismos? Tenemos que obedecer los mandatos de Dios más que en nuestro juicio imperfecto o en aquellos que nos rodean, o porque todos lo hacen, ¿por qué yo no lo haría? Recordemos, la mayoría al fin del tiempo se perderá. Salgamos de allí a tiempo. Hoy es el día. Número 6. Sustitutos. Como ya vimos, la sumisión a la voluntad de Dios puede verse burlada cuando dependemos de nuestro propio juicio y tendemos a buscar sustitutos de Dios. Cuando algunos se sienten deprimidos, buscan algo que los haga felices. Cuando algunos se sienten incompetentes, persiguen la fama, o si tienen dificultades con su cónyuge, buscan a otra persona que les dé intimidad y excitación. Muchas de las cosas que usamos pueden aliviar la depresión o la presión, pero no necesariamente resuelven el problema ni nos enseñan a manejar mejor la situación la próxima vez. Quizás sea todavía peor. Solo la ayuda sobrenatural de Dios puede hacer esto, y lo hace muy bien. El problema es que muchas veces dependemos de sustitutos de Dios en lugar de depender de Dios mismo. Es probable que usemos estos 3 sustitutos en lugar de Dios. Número 1, la lógica y las experiencias humanas, porque quizás vemos que a otros les fue bien, aunque iban en dirección equivocada. Nosotros pensamos que podemos hacer lo mismo, pero la realidad es que deberíamos de buscar tener una nueva revelación divina a través de su bendita palabra, cayendo de rodillas ante nuestro Dios. Número 2, bloqueamos los problemas en nuestra mente en vez de buscar las soluciones divinas que tan urgentemente necesitamos. Número 3, escapar de la realidad y esquivar a Dios en vez de tener comunión con Dios para recibir poder divino. Y muchos buscan a aquellos que creen que tienen a Dios y que los escucha, cuando en realidad no necesitamos intermediarios, ni santos, ni ídolos ajenos, solamente yendo a Dios directamente. Él nos escucha, tan pronto nos ve en necesidad, está listo para ayudarnos. ¿Qué esperamos? Zacarías apunta a lo que realmente importa cuando nos vemos tentados a utilizar sustitutos. Cuando los exiliados finalmente regresaron de Babilonia, lo podemos leer en Zacarías capítulo 4, e inmediatamente comenzaron a reconstruir el templo. Hubo una increíble oposición a esto. Por eso Zacarías anima a Zorobabel, quien estaba dirigiendo la obra. ¿Qué nos enseña esto sobre la relación entre el Espíritu Santo y las cosas prácticas que hacemos? Dios no impidió que hubiese oposición al templo, ni salvó a Zorobabel del estrés de hacer frente a todo este problema. Y Dios no siempre nos protegerá de los adversarios, pero cuando llegue la adversidad, Dios puede usarla como un crisol para enseñarnos a depender totalmente de Él. Cuando estás estresado, ¿cuál es tu primer reacción? ¿Orar? ¿Entregarte a Dios o huir de Él? Tu respuesta dice mucho sobre ti mismo y las cosas que necesitas quizás cambiar ahora mismo. Número 7. Conclusión, y se recomienda la lectura mostrada. La sumisión a la voluntad de Dios se da cuando morimos a nuestros deseos y ambiciones egoístas, a nuestro yo. Es verdaderamente doloroso matar ese yo egoísta. Quien lo ha intentado sabe de lo que estamos hablando.
pero solamente esto abre el camino para un verdadero servicio a Dios y a los demás. No podemos vivir para Dios sin transformarnos en un sacrificio vivo y vivir constantemente dispuestos a escuchar la voz de Dios. Para que verdaderamente podamos someter nuestra voluntad a la voluntad de nuestro Padre, debemos reconocer los peligros de confiar en nosotros mismos y evitar los sustitutos que van en contra de la palabra y el poder de Dios. Como la sumisión a la voluntad de Dios es la base de una vida semejante a la de Cristo, Dios puede permitir que los crisoles nos enseñen a depender de Él. La negligencia de Elí se presenta claramente delante de cada padre y madre de la tierra, ahora mismo. Como resultado de su afecto no santificado por sus hijos y de su falta de disposición a disciplinarlos, lo veían como un deber desagradable, pero recogieron así una cosecha de iniquidad y de vergüenza en sus hijos perversos. Tanto el padre que permitió la impiedad como los hijos que la practicaron fueron culpables delante de Dios, y el Altísimo, nuestro Padre, no acepta ni sacrificios ni ofrendas por sus transgresiones. ¿Hasta dónde puede alcanzar la maldad de los padres? Hasta los hijos y hasta la cuarta generación, como dice la palabra de Dios. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el padre y la madre siembren, eso cosecharán, y en sus hijos claramente verán sus frutos. Y tenemos las preguntas finales. Puede detener el video. Por eso, querido amigo y amiga, es tiempo hoy de meditar hacia dónde nos dirigimos. Estamos en el punto muerto, como cuando encendemos el automóvil, listos para avanzar, obedecer a Dios, o retroceder, meter reversa y alejarnos de Dios. Cada uno, recuerda, recibirá lo que siembra. Dios quiera que tomemos las mejores decisiones. Este es para ti mi mejor deseo. Que Dios nos bendiga.